Darles un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien, muy bien. Y bueno, que su proceso académico pues vaya de la mejor forma. Mil excusas por la situación ahí presentada. A veces la tecnología nos hace malas pasadas, lastimosamente. Y bueno, pero pues pudimos solucionar de una manera pues práctica, rápida. Y bueno, pido mil excusas si de pronto algunos lo tomé fuera de base, no sé qué pasa por ahí, dijo alguien, mi máquina ya está molestando. Y no sé qué ocurrió. He hecho grabaciones por Teams esta semana y hasta hoy pues molestó un poco. Bueno, pero pues damos solución acá con esta plataforma de Meet de una forma rápida, y espero que me estén escuchando bien y que estén viendo mi pantalla. Bueno, en ese orden de ideas pues vamos a dar continuidad a nuestro trabajo de matemática, de la competencia matemática, haciendo algunas salvedades o algunas aclaraciones importantes. Tenemos un cronograma de 4 actividades que nosotros pues las hemos planteado o con conocimiento. Ustedes ya las tienen hace rato, las 4 actividades que digamos que en el orden procesual. Esta es una matemática básica, esta es un ciclo como intermedio, esto es como más avanzadita, y esta ya es como avanzada, o sea, es como un proceso que va de lo básico hasta pues un proceso ya más avanzado. La instructora hoy casualmente, bueno, ya me había escrito, hoy me volvió a escribir manifestando cierta preocupación por estas competencias matemáticas, ¿cierto? Y tienen razón, o sea, hablamos bastante hoy con la instructora Sara, que es la instructora líder de su grupo, donde pues me hacía algunas observaciones. Ella es la líder de este programa y de estas fichas. Entonces me decía, profe William, bueno, de cierta forma usted se está reuniendo los días jueves con ellos y de pronto las actividades le están quedando un poco encima, porque claro, pues tenemos los jueves y usted tendría viernes, el sábado y el domingo para hacer de pronto una actividad que puede ser algo extensa, algo larga, y yo lo reconozco. A veces son actividades que de pronto no es para 3 días, sino que para un trabajo un poco más extenso, digámoslo así. Yo le decía a la instructora, mire, yo tengo mis horarios porque es que yo no ingreso solo a estas fichas. Yo tengo varias fichas en las cuales yo tengo que ingresar, y mi horario, el único espacio, digámoslo, libre que yo tenía era los jueves en este bloque. No tengo otros espacios porque tengo que ingresar a cuántos programas, porque en todos los programas hay matemática, en todos los programas hay TICS, en todas las fichas hay esas competencias. Entonces yo ingreso sí o sí en todas. Yo soy transversal, como lo dirían algunos profesionales. No soy el técnico que siempre está en la misma ficha, sino yo soy transversal, que debo jugar con... eso es un rompecabezas terrible para mí, organizar los tiempos. Y bueno, entonces en ese orden de ideas yo le dije a la profe, bueno, hagamos una cosa. Primera observación, como tenemos algunas evidencias, sobre todo la evidencia del cuestionario, no le veo tanto, porque en ese cuestionario, pues yo creo que en un 60%, 70%, yo creo que lo hicieron el cuestionario. Ahí no hubo lío, porque era una matemática muy básica, y todos lo presentaron. Pero después vino la actividad número 2, que fue la de la casita de chocolate, y ahí de pronto pues sí se vio algo de situaciones que aclarar. De hecho, hoy voy a arrancar aclarando algunas cosas de esa evidencia. Y de pronto, pues como dijo la profe, el tiempo no nos dio para hacer un buen trabajo, o de pronto muchos
a la hora de hacer la actividad nos dimos cuenta que nuestra matemática, pues tenemos falencias o tenemos vacíos, que de pronto a veces ni siquiera es nuestra culpa, sino es el mismo proceso de la educación que nos ha dejado pasar y pasar y pasar y nos quedaron vacíos, y que en esta situación pues se ven, o sea, yo digo, bueno, ¿y cómo es una ecuación, o cómo es una función, o cómo planteo el área de no sé qué? Bueno, entonces ahí se ven como ciertos vacíos. Yo quiero entonces mirar un poquitico lo que fue ese trabajo de esa guía, de esa actividad, que lo teníamos en la guía número 1 de la casita. ¿Alguien recuerda qué página está lo de la casita? Como la 14 me parece que era. Arrancando la 9, sí, ahora sí ya me acuerdo. Gracias, eso. Ahí se acuerdan muy bien. Entonces miren, a nivel general, esta casita, esta famosa casita, es una situación problema, ¿sí? Una situación problemática, una ABP, es decir, es una aplicación basada en un problema de una casita. Y acá, pues el objetivo de esa casita era pues darle como unos puntos, digámoslo así, donde nos pedían primero encontrar el área total de la casita. En ese punto yo veo que la gran mayoría de los trabajos que entregaron y que yo ya califiqué, hicieron unos excelentes trabajos. Los que me entregaron hicieron unas cosas maravillosas, fabulosas. Yo incluso vi unos que utilizaron como hasta planos, que como que hubieran cogido esa casita, le hubieran dividido como por partes. O sea, yo vi unas cosas que yo, la verdad, los felicito a los que lo hicieron de esa manera, porque fue un trabajo fabuloso. O sea, cogieron como cada pedacito y a cada pedacito comenzaron a sacarle como el área de cada cosita, y entendieron que el área total pues es la suma de todas las áreas, de una u otra manera. Y entonces muchos me hicieron con colores, otros lo hicieron con, como digo, con planos, otros lo hicieron, o sea, hubo muchísima estrategia para pues llegar a plantear lo que era una ecuación, entendiendo que una ecuación es aquella donde son igualdades que yo tengo que encontrar una variable o un resultado pues en este caso al área como tal. En ese punto yo diría que los que la realizaron pues fue un buen trabajo. Tengo algunos aprendices que me hicieron incluso seguramente porque no conocen, o bueno, es normal que no manejemos las herramientas, por ejemplo, de ecuaciones que tiene Word, y algunos me lo hicieron a mano. Entonces también es un buen trabajo, porque pues finalmente diseñar planos a mano, hacer los ejercicios a mano, sacar como esas áreas a mano, en ningún momento dice que no se puede hacer, y los que lo hicieron a mano fue muy bueno. Tal vez algunos que me lo hicieron por ahí también, que pronto hicieron cosas como por entregar, yo veo que de pronto me dijeron, entregaron cosas que en los comentarios les digo, por favor, inclúyalo, porque no estaba. En ese punto de las ecuaciones, que era lo primero que teníamos que trabajar, ¿cierto? Planteé una ecuación que representa el área total de la casa. Ahí yo veo que no hubo lío. ¿En qué hubo lío? En otros, en la gran mayoría, salvo algunos poquitos que sí lo hicieron, fue en el punto B. El punto B, lo que hice es que planteé una función como tal. Entonces, ahí yo veo que hay cierta dificultad en lo que son las funciones y cómo se representan las funciones. Bueno, pues voy a hacer esa claridad acá para que, pues, porque a algunos se los devolví o les coloqué ese comentario para que lo corrigieran y lo volvieran a enviar. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que una función, voy a trabajarlo en Excel, no sé si hay alguien pendiente allá ya te doy la palabra, Gina. Ya ahorita hacemos claridad a las observaciones. No, profe, qué pena que te interrumpo. Lo que pasa es que yo sí estoy como perdida porque tú estás hablando de un trabajo
y yo no he entregado trabajos de matemáticas, no sé si esto es otra ficha, no sé. Estamos en matemáticas, ¿cierto? Pero esta es la primera sesión que vamos a tener. La primera sesión que vamos a tener, ¿por qué? Porque yo no he estado en sesiones de matemáticas y tú estás hablando de un trabajo, de una casita y yo, pero... ¿What? Qué pena la interrupción, ¿no? Sino que no estoy entendiendo. O no sé si es que yo soy la que estoy mal ubicada. ¿Me aclaran, por favor? No, no, señor, yo soy de la Oficina de Desarrollo de Software. No, es que sea vieja, sino que me llegó la invitación pues, del correo y yo asistí a la sesión. Ah, ya. Tú eres de la 27, 58, 273 de pronto. En la 27, 21, 4, 24. Ah, pero esa reunión fue anoche. Míralo, perdóname acá. Sí, me parece una foto primera. Mira. Profe, para mí ese correo no me llegó. Espérate, cerramos aquí silencio. Espérate. Mira, 27, 21, 4, 24. ¿Sí? Se me fue la niña. Sí, señor. Mira, miércoles 7 de junio. En los anuncios, tú siempre te vas a fijar. Profe, pero es que yo tengo es la de hoy. La de Yo hoy. muestro mi pantalla, tengo, pero la de hoy. ¿Quieres que te la muestre? No, pero ponle cuidado, hagamos una cosa, porque claro, esa ficha, la 27, 21, 4, 24, arrancamos fue ayer. Okay. Ahora ponle cuidado, préstame atención. La primera actividad no es difícil porque... Tú tienes la grabación, tú me dices, sí, mira, no te preocupes. Entras, tranquila, mira. Entras a contenido del curso. Okay. Así siempre quedan, tranquila. Entras a contenido del curso, entras a proyecto, entras a sesiones en línea y entras a grabaciones. Okay. Y en grabaciones quedó fase de análisis, que es la que tú estás, junio, Okay. y ahí queda la grabación del encuentro de anoche. Vale. Ahí está. Anoche pues di la explicación de esta ficha y ya está en tu ficha, tú la puedes ver. Vale, pero muchas gracias y de verdad qué pena. No te preocupes, no, válida la aclaración. Gracias a ti. Bueno, señor. Feliz noche. Bueno, entonces, ahora sí hay alguien, pues, bueno, importante que la señorita, si ve que otra persona está con la misma información, pues, claro, ellos sí vienen más atrás que ustedes, entonces, hasta ahora están arrancando. Bueno, voy a volver a cerrar aquí micrófono. Nos volvemos a ubicar acá en la guía hablando del área total de la casita. Bueno, hasta ahí decíamos que no hay ningún lío. ¿Qué es lo que veo que de pronto falta complementar un poco? Y es, no todos, pero sí la gran mayoría, con respecto a lo que es una función. Entonces, miren, voy a hacerlo en Excel, acá la función. Las funciones como tal, siempre tienen dos variables. Digamos que una variable, llamémosla X. ¿Qué es una variable? Es un término desconocido, ¿cierto? Una variable llamada X. Ahora, la otra variable se puede llamar Y. Piense usted en un plano cartesiano, primero que todo, ¿no? Un plano cartesiano tiene dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El horizontal son los X y el vertical son los Y. ¿De acuerdo? Ahora, el horizontal, o sea, el X, estas variables son variables independientes. Así se llaman, independientes. O sea, son variables
no importa el número que yo le dé, son independientes. Yo lo explico. Y la otra variable son variables dependientes. ¿Sí? Pero las dos variables hacen parte del mismo sistema, y están relacionadas una con la otra. ¿Sí soy claro? Ahora, ¿qué variables va a utilizar usted? No importaba, o sea, lo que importaba era que usted tomara dos variables del problema. Entonces dice, busque una función que represente el costo total de una casa versus la cantidad de casas. Entonces ahí le está dando las dos variables, una llamada costo total y otra variable llamada cantidad de casas. Entonces, ¿cuál depende de qué? O sea, cuando uno habla de función, uno debe de pensar, bueno, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la que depende? ¿Sí? Entonces yo diría que la que es independiente es el número de casas. El número de casas es la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tengo una casa, tengo dos casas, tengo tres casas, tengo cuatro casas, tengo 5, bueno, incluso me salta hasta el 0 casas, por ejemplo. Tengo 5 casas, tengo 6 casas, sin independientes. Pongo 10 casas, pongo 11 casas, pongo 1000 casas, independientes. Yo le doy valores independientes, ¿cierto? Pero la otra variable depende de cuántas casas tengo, digamos así. Vamos a suponer que el número de casas es la variable X y la otra es el costo de una casa. Voy a suponer. Entonces, si yo digo que una casa vale 80,000 pesos, por decir algo, estoy dando un valor ahí. Ustedes hicieron un análisis de costos, vamos a suponer que una casa vale 80,000, ¿cierto? Obviamente, al tener dos casas, pues el precio va a ser 160,000, ¿cierto? Porque es dos casas. O sea, este valor depende del número de casas. Depende. Eso lo pueden hacer con fórmulas, pueden hacerlo de manera manual, no importa cómo lo haga. Lo puede hacer incluso vertical también. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, tengo la variable X, tengo la variable Y, ¿cierto? Tengo el valor de la X es 0, 1, 2, 3, 4, 5, no importa, 6, no importa, ¿cierto? Ya sabe que X es número de casas, ¿cierto? Que es este, número de casas. Y que Y, sabe que Y es el costo, ¿cierto? Porque ya las identificó, ya las bautizó. Entonces, cada vez que hable de X, va a saber que es número de casas. Y cada vez que hable de Y, va a saber que es el costo. Y si yo no vendo ninguna casa, pues no tengo ningún costo. Pero si vendo una casa, pues tengo 80,000. Voy a hacerlo manual, porque usted lo puede hacer por operación. Si vendo dos casas, vale 160,000, ¿cierto? Si tengo tres casas, vale 240,000. Y así. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener N cantidad de casas y dependiendo cada casa, pues va a tener una ganancia. Eso es una función. O sea, una función es la relación que existe entre dos variables. Y esto construido o constituido como una... Entonces, ¿cómo se representan las funciones? Las funciones se representan de muchas maneras. Una forma es esta manera, que es una tabla de valores. Eso lo ve por allá en octavo, más o menos, ¿cierto? Se ven las funciones. ¿Y qué otra manera se puede representar? En diagramas de Venn, se puede representar en parejas ordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me daba 4 casas? 8 por 4, 32, ¿cierto? 5 casas, 8 por 5, 40. ¿Cierto? Pues como para hacer un ejemplo. Esto. Aunque como lo digo, lo pueden sacar con fórmula matemática, porque le digo multiplique este número por 80,000.
Entonces, teniendo claro esto, ¿sí? Yo lo puedo representar como una función. ¿Cómo se representa como una función? Pues una función se representa con un plano cartesiano, ¿sí? Es donde se representa básicamente con un eje X, que es el horizontal, y un eje Y, que es el vertical. Entonces yo le digo, venga, represéntemelo esto como una gráfica, y muy seguramente él va a seleccionar una gráfica que se acomode a lo que lo estoy necesitando. A ver. Este proceso de las gráficas o este proceso de las funciones, pues muy poquito me lo hicieron. Bueno, generalmente esto no se utiliza porque estos son como columnas. Sí, realmente no se utilizan. Las funciones se representan. Esta es una manera de representarla que es como la más apropiada, que es una función. Eso es una función. La función es una relación entre dos variables. Bueno, este punto de la función, pues sí, muy poquitos me lo hicieron. Pero claro, para determinar el costo, por ejemplo, el costo de eso, pues tendría no me lo inserté. Que usted pues hacer un análisis de costos para saber cuánto le vale cada casa. No sé si hay preguntas de este ejemplo. Bueno, o sea, algunos me lo hicieron la representación de la función como una tabla de valores y como un gráfico, pero otros les coloqué en las observaciones no representa o no incluye las funciones como Solo es hacer la representación gráfica. Bueno, aquí se quedó, no la tomó. Y ya, no tiene tanta ciencia. Bueno, voy a dar aquí un espacio para preguntas, a ver si lo tomo. Alejandro o Alexandra. Alexandra Sierra. Bueno, no sé quién fue el primero. Buenas noches. Hola, ¿quién está hablando? Alexandra. Y sí, lo que pasa es que yo quería preguntarle, pues porque a mí, o sea, pues yo no pasé el trabajo, ¿sí? Pero... ¿No me entregaste? Sí, yo lo entregué. Ok. Pero entonces su merced no me colocó comentarios. Entonces, pues, a ver si su merced me ayuda, por favor, entrando pues a mi actividad y explicarme de pronto qué fue lo que me faltó. Sí, ok, bueno. Su merced no me colocó comentarios y pues si quisiera saber para corregirlo. Dame un segundo, por favor. Sí, señor. Y a propósito de eso, me acordé de otra tarea que iba a hacer. ¿Me recuerdas tu apellido? ¿Eres tan amable? Alexandra Sierra. Ficha 129. Sierra de la 129. Listo, ya reviso. Vale, muchas gracias. Listo, a ti. Bueno, ahora, es de aclarar que aquellos estudiantes que den alguna corrección la pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? La pueden hacer y pues lo vuelven a enviar. No hay ningún problema. Ahora, los que no han entregado, pues también lo pueden entregar sin ningún problema. Es más, yo hice un acuerdo con la profe Sara y les dije pues que se las iba a evaluar sin verles afectadas sus notas de pronto por ser tardías. Pues se las iba a evaluar porque de pronto, esto de las funciones yo no lo había aclarado, ¿no? Por ejemplo, no había sido como tan específico en qué es una función y cómo se representa porque pues es un tema que aludí que lo habían visto. Bueno, Meili Bechaizac. Virgen Santísima. Buenas noches, profe. Sí, escúchame. Sí, yo le iba a preguntar algo porque la actividad mía no me fue el comentario que tenía que agregar la gráfica y la parte de las funciones. Entonces lo demás está todo ok, solamente como que agregarle el cuadrado, el triángulo que utilicé y agregarle el cuadrito de la función. Sí, es agregar. La gran mayoría fue porque de pronto no fui claro en esa parte y bueno, es importante que uno la aclare. O sea, lo de las ecuaciones,
bien. La gran mayoría bien, planteó buenas ecuaciones, hicieron unos ejercicios muy buenos. Pero las funciones muy poquito lo hicieron. Y los que poquito lo hicieron no lo representaron. La manera más común de representar una función es por tabla de valores y por gráfico. Esas son las más comunes. Existen otras, pero no son tan comunes como esas dos. Ahora, perdóname que ya doy otras pautas. Cuando usted ya hace ese análisis de costos, porque es que es otra cosa que muchos no incluyeron, usted tenía que hacer un análisis de costos. ¿Qué significa un análisis de costos? Y nosotros sí lo hablamos. Que usted debería tener en cuenta los gastos, ¿cierto? El salario, bueno, los costos de entrega, las vitrinas, todo eso, y hacer como un análisis financiero de cuánto es que le va a costar su casa. Eso es lo que tenía que hacer un análisis, y algunos sí lo hicieron, otros no. Bueno, y cuando ya tiene la ecuación, tiene la función y tiene el análisis o la parte de análisis de costos, pues debe pensar en una propuesta que la escriba usted donde se plantea una idea que genere más rentabilidad, es decir, más ganancia. Ahora, yo veía unos costos, yo decía, Dios mío, o sea, yo no compraría una casita de chocolate con unos costos que algunos, sí, hicieron unas cuentas fabulosísimas, pero casas que les daba 500,000 pesos, 600,000, vi una casa que le valía, mejor dicho, yo dije, no, pero ¿quién le compra esa casita? Es que es de chocolate. Entonces, yo me imagino que su análisis de costos, pues, incluyó cuánta variable tomó, y pues le dio unos costos muy elevados, y pues uno pues trate de como ajustarlo a algo más cercano. Ahora, ¿cómo mejora usted ese negocio? O sea, debe plantear una solución que le dé una rentabilidad, ¿no? Y bueno, hicieron muy buenos planteamientos también, algunos hicieron unas sugerencias muy buenas. ¿Listo? Ahora, ya cuando tenían todo eso, venía que eso hay que entregarlo en un documento Word. O sea, había que hacer un documento con la ecuación, con la función. Esa función pues la puede copiar y la puede pegar acá. Hay un programa que se llama GeoGebra, para que lo escriban por ahí, se llama GeoGebra. Es un programa que les ayuda a hacer las funciones, si quieren utilizarlo, o lo pueden hacer en Excel, también no hay problema. Son muy, muy comunes hoy en día en los campos profesionales, GeoGebra. Bueno, les ayudan a hacer lo de las funciones. Cuando ya tenían el documento, ¿cierto? Entonces me enviaban el Word, muy chévere, pero algunos olvidaron ver esta parte de acá. Algunos no me colocaron, algunos ni siquiera me colocaron portada. Digo, oiga, pero es que lo básico es la portada, ¿no? Que, aunque yo sé quién me envía el formato, quién me envía el trabajo, pero aquí dice que debe llevar el informe. Eso es un informe. ¿Qué debe llevar? Pues una portada. Mire que aquí no habla de normas, que normas APA, que normas INCONTE, no habla de normas, pero por lo menos usted tiene que ir adaptándose a ciertas normas. Yo no sé, me imagino que ustedes ven o van a ver o ya han visto una competencia que es de comunicación, y la comunicación implica que hay ciertas normas para entregar un informe. Pues yo me imagino que usted se basa en una norma y cumple con esa norma. Aunque aquí no me exige que debe cumplir con la norma, pues por lo menos manéjela. Pero debe llevar una portada, no la colocan. Debe llevar unas conclusiones, no las hacen. Debe llevar una bibliografía o cibergrafía, es cuando yo me baso en algún documento o un link de internet. Colóquelo. No importa si es 1, si es 2, si es 3, pero manejen esas pautas. Bueno, y listo, ya había que enviarlo. Entonces, mi invitación, porque ya se me fue casi una hora, y no he hablado de la otra que sigue, es que corrijan lo que tienen que corregir, envíen lo que tienen que enviar, sin ningún problema. No les voy a dar una nota menor, bueno, hagan las correcciones, porque nos estamos acomodando a un proceso que pues no es tan sencillo, yo lo entiendo. Yo también he sido aprendiz, estudiante, y yo sé que adaptarse al modelo SENA no es tan fácil, pero vamos bien. ¿Listo? Señor. Disculpa si de tomar la palabra en este momento no es tan apropiado, pero y también lo que voy a decir, ¿no? Obviamente yo creo que la mayoría
digamos, tiempo en no estudiar. Y lo que tú decías que esto lo viste por ahí, sí, efectivamente, profe, pero el momento uno de recordar tocaría un repaso y como lo que tú dijiste, de pronto no profundizaste en lo que informó ahorita y obviamente más de uno me faltó, a mí fue uno que me faltó hacer la ecuación. ¿La ecuación o la función? La función. Entonces, sería bueno que pues que nos explicara a fondo para poder uno entender la mayor claridad, ¿no, profe? Sí, claro. Pero bueno, ya con la explicación de hoy, ya yo sé que no se van a perder. Sí, no se pierden ya y la complementan. Bueno, ahora que también me parece importante, ahí lo comentó el compañero y yo he escuchado ese comentario. Lastimosamente, como a veces dejamos de estudiar desde el proceso matemático, y aquí a veces hay estudiantes que salieron hace rato de su bachillerato, lo digo con respeto, y otros que aunque han salido hace muy poco tiempo, de pronto no les fue tan bien, y a veces es el sistema. Yo soy de los que juzgo mucho el sistema. Yo fui docente de bachillerato durante años, y lastimosamente el sistema pues es muy permisivo hoy en día, entonces uno termina pasando año tras año, y a veces sale y uno como que no le quedó como tan aprendido. Entonces, yo voy a mirar, bueno, es que ya estamos sobre el tiempo, pero no se afanen porque el cronograma nos va a dar unas fechas acá unos días, unas semanitas. O sea, esas actividades pues hay que entregarlas sí o sí, ingenieros. Bueno, compañeros, hay que entregarlas sí o sí. Las 4 evidencias hay que entregarlas sí o sí. Pero yo los invito a que no hagan las cosas de afán, o sea, no entreguen cosas como por entregar y mal hechas, porque es que, mire, pierde su tiempo, me hace perder el mío, porque a veces me toca devolverle con cualquier cantidad de observación. Entonces traten de hacer las cosas bien hechas y bueno, traten de entregarlas en las fechas, pero si no las pueden entregar en las fechas, pues traten de entregarlas unos días después, pero que cumplan con los lineamientos completos, ¿vale? Y voy a buscar, yo creo, voy a comenzar la otra semana, ya termino 2 fichas, y voy a ver si busco un espacio. Primero, voy a mover este horario de los jueves para los martes, ya lo acomodé. ¿Listo? Para que tengan más tiempo para que realicen las actividades, ¿bueno? O lo que nos falta. Bueno, yo sé que la última es la avanzada, matemática avanzada, entonces necesitamos más tiempo. Y lo segundo, la otra semana voy a dejar un espacio, voy a buscar un espacio para hacer refuerzos de matemática, ¿vale? Entonces un refuerzo, ustedes me dicen, profe, repasemos tal cosa porque no me acuerdo, hacemos un repaso, no hay ningún lío. Bueno, por mí no hay ningún problema. Déjenme, me acomodo un poquitico a mi horario y yo busco un espacio de refuerzo. Yo lo copiaré como anuncio y es voluntario, o sea, no es obligatorio que ingrese. Ya, ahora traten de no dejarme solito, eso sí. Pues ya hacemos un refuerzo y no hay problema. Es más, si nos demoramos, si me tengo que conectar un sábado, por mí no hay lío. O sea, ustedes no despreocúpense por ese lado, que yo soy de los que no me apego a los horarios y lo hago con corazón porque mi intención es que aprendan. Bueno, no que entreguen cosas por entregar y no. Más adelante van a ver cosas en su carrera profesional y si de pronto ya no saben ni qué es, cómo se hace una operación, pues van a quedar varados. No es mi objetivo. Rápidamente, Alejandro León. ¿Tiene la mano levantada? No. No, señor. Ah, bueno. Bueno, no hay más preguntas. Listo. Vámonos con el tema siguiente, ¿les parece? Porque es que nos compete también mirar la siguiente evidencia. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces miren, sigamos, avancemos acá. La siguiente evidencia hace relación, entonces la actividad AA3. Bueno, vamos a la actividad AA3. Esta evidencia AA3 es un video, entonces téngalo presente en algún lado. Piense en video, o sea, y señores aprendices van a tener que hacer un video. ¿Cómo les parece? Así está la guía. Van a tener que hacer un video. Entonces piense primero en cómo va a ser el video, ¿no? Existen muchos recursos hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que existen muchas formas de hacer videos, ¿cierto? Hoy en día existen tantos educators, youtubers, influencers y demás que viven incluso de hacer videos. Pero este video pues es matemático. Bueno, entonces vayan pensando en cómo lo haría y cómo lo editaría. También hay muchas plataformas para edición de videos, ¿cierto? Yo conozco Camtasia, me parece muy chévere
Y el CapHut, que es el de moda, el de TikTok. Bueno, entonces busquemos primero la evidencia AA3. Bueno, el tema de AA3, el tema central, aquí se los voy a mostrar, el tema central es estadístico. O sea, esta actividad 3 es de estadística. Es de estadística. Y ahí viene otro dolor de cabeza, me decía alguien en estos días. Profe, pero la estadística como tal es una rama de la matemática también. O sea, la matemática, la estadística, la probabilidad y el cálculo hoy en día están muy ligados, porque el mundo se mueve en los ambientes estadísticos. O sea, hoy en día se habla de cosas, de datos a grandes escalas y está muy en auge todo lo que es Big Data, análisis de la información, todo lo que es minería de datos, todo eso. Incluso es muy reconocido hasta económicamente. Aquellos analistas de la información son muy bien pagos. Y si sabe de programación, mejor aún. Entonces, este tema, o lo que vamos a ver en esta parte, es estadístico. Bueno, es estadístico. Este es un matemática a nivel intermedio. Algunos estudiantes, pues se ve la estadística en el bachillerato. Algunos vieron estadística. No todos se ve estadística, pero algunos se toma como parte de la matemática y se hacen ejercicios estadísticos. Bueno, piense por ese lado. Voy a compartirles acá un documento. Este documento es mío. Yo lo hice algún tiempo en la universidad donde trabajo sobre estadística. Yo también tengo la oportunidad de trabajar con una universidad y haya dictado estadística por mucho tiempo. Entonces, acá tengo como este documento muy básico, ¿cierto? Donde dice, perdónenme si de pronto por ahí sale el logo de las universidades. Bueno, entonces dice acá, mire, la estadística es una rama de las matemáticas, ya lo he hablado, que se encarga de recolectar, tratar y analizar datos. O sea, piense usted en datos. Los datos, ¿cierto? Es información que yo tengo de cualquier evento o circunstancia, ¿sí? Y esos datos, pues los puedo cuantificar o cualificar. Bueno, ahora, toda la información hoy en día es el tesoro más grande de cualquier empresa, ¿cierto? Todas las bases de datos, piense usted en la base de datos de empresas como Comcel o Claro hoy en día, ¿sí? La base de datos es un tesoro, es un recurso, es un activo que tiene un valor económico incluso muy alto. O sea, la información hoy en día tiene tanto valor que hay entidades que pagan para que le cuiden esa información, porque su valor, donde se pierda la información y donde se pierda sus bases de datos, sería una cosa impresionante. Ahora, de los datos hay que entender algunos conceptos. Cuando usted ya tiene como ciertas cosas, usted debe entender algunos conceptos como cuáles. ¿Qué es una población, por ejemplo, y qué es una muestra? ¿Sí? ¿Qué es una población y qué es una muestra? Entonces, la población es un conjunto grande. Suponga usted que yo digo la población de Bogotá. ¿Sí? Todas las personas, por ejemplo, limitémoslo un poquito más. La población de la tercera edad en Bogotá. Usted dice, todo Bogotá es una muestra, es un conjunto grande. Y usted dice, voy a hacer una encuesta, un análisis estadístico de la población de la tercera edad en Bogotá. Bueno, pero de pronto usted dice, no, eso me queda un conjunto muy grande, entonces voy a coger de esa población, voy a coger una muestra. Entonces digo, solo voy a hacer un análisis estadístico tomando una muestra de solo Kennedy dentro de toda una población que es Bogotá. Ejemplo número 2. Estoy en un colegio y en un colegio que tiene 4.000 estudiantes, por ejemplo, todo el colegio, toda la población del colegio, pues es un conjunto grande en el cual yo puedo aplicar cierto tipo de ejercicios estadísticos, pero si yo digo, solo voy a coger el grado octavo porque pues necesito hacer una muestra, solo tomo cierto sector y ya. ¿No? Entonces, ese concepto de población es un conjunto grande y muestra es parte de la población, un conjunto más pequeñito. Aquí lo muestra este ejemplo como un conjunto grandotote, pero ese conjunto grandotote coge una fracción. Eso es importante. El segundo tema
temática importante es identificar qué son las variables. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿cierto? Hay dos tipos de variables, digámoslo así, cuantitativas y cualitativas, ¿vale? Hay dos variables que son muy importantes en la estadística. ¿Qué es una variable cualitativa? Entonces yo por acá tenía un ejercicio, vamos a ver si me lo muestra acá. Por ejemplo, esto es unas variables cualitativas. En un colegio de pronto yo cogí una tabla de datos y comencé a preguntarle a un grupo de estudiantes qué enfermedades habían tenido en los últimos meses. Entonces cada estudiante me comenzó a responder, yo tuve gripa, profe, no, yo tuve fiebre, profe, no, yo tuve otitis, profe, no, yo tuve malestar general. Entonces esas respuestas son datos efectivamente, pero son cualitativos, porque son respuestas de una cualidad. Si yo les digo en estos muchachos que están conectados, les digo, cada uno me va a decir su color favorito, pues la respuesta no me va a dar azul, amarillo, rojo, me van a dar respuestas. ¿De qué ciudad es? No, de Bogotá, de Medellín, sí, esas son respuestas cualitativas. ¿Y qué son variables cuantitativas? Las variables cuantitativas ya son respuestas numéricas, ¿cierto? Entonces una respuesta numérica, acá lo muestro, es por ejemplo si yo les pido, en este caso era cuántos meses lleva viviendo en su casita, era un ejercicio de casitas. Cuánto tiempo un número de personas de un conjunto de apartamentos lleva viviendo, entonces en meses. Entonces dice, no, yo llevo viviendo 22 meses, no, yo llevo 24 meses, cada uno con este ejercicio yo lo llamaba antigüedad. Llevo 18 meses, yo llevo 30. Entonces miren que ya las respuestas no son de cualitativos, sino son cuantitativos, o sea, son respuestas numéricas. Y las cuantitativas también se dividen en cuando son enteras, por ejemplo, como las que estamos trabajando, números enteritos a valores, por ejemplo, muy decimales. Las fracciones decimales de un número pues pueden ser hasta infinitas. Ahora, ¿qué se hace con los datos? Entonces, esto es lo que se constituye como una tabla de datos. Sea tomada así o sea tomada así, se constituye como una tabla de datos. Con los datos, entonces por acá hay algo que se llama, por acá más adelantico, se llama tratamiento de los datos. Es decir, yo con los datos, como lo decía la estadística, es hacer unos análisis, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo este ejercicio de antigüedad, por ejemplo, ¿cierto? Los meses que ha vivido acá 55 apartamentos, por acá dice 55 datos. Pero de pronto le dicen, oiga, usted es el administrador de ese conjunto residencial y necesito hacer un análisis estadístico. Bueno, no, o sea, ya recogió la información, le dicen, mire, esta es la información, pero necesito que usted como profesional me haga un análisis estadístico. Eso se llama tratamiento de datos. Y en los tratamientos de datos hay que entender que existen muchos tratamientos o muchas formas de hacer los análisis estadísticos. ¿Como cuáles? Uno de estos es lo que se constituye como tablas de frecuencias, ¿sí? Es decir, construir esto como una tabla que le dé una frecuencia relativa, un porcentaje, ¿cierto? Pero para poder solucionar eso, pues hay que construir lo que llama una tabla de frecuencia, que eso pues está dentro de la estadística y ahorita lo vamos a explicar y nos tocaría, si no tiene claro eso, pues buscar un espacio de refuerzo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer dentro de la estadística? Entonces voy a escribirlo por acá, donde estaba haciendo por acá. Digamos, voy a escribirlo aquí como tratamiento de datos. Eso igual también tiene material allá de apoyo, ¿no? Entonces voy a escribirlo acá. Tratamiento de datos. Entonces, cuando yo tengo tratamiento de datos, yo tengo, primero, puedo construir algo que se llama tabla de frecuencias. Ya hablamos al respecto nuevamente. Segundo, yo puedo construir algo que se llama medidas, o puedo sacar unas medidas de tendencia. No sé si se acuerdan de esas medidas de tendencia, como son la media, la mediana, la moda,
son medidas de tendencia. Puedo sacar otras medidas como las medidas de posición. No sé si eso también de pronto lo vieron o no lo vieron, porque si no lo vieron nos toca también buscar el espacio. Como lo son los cuartiles, los deciles y los porcentiles. Todo eso son tratamientos de datos. Incluso hay otras medidas, se llaman medidas de dispersión. ¿Listo? Digamos que esas son las más comunes. A partir de una serie de datos yo puedo trabajar con tablas de frecuencias. Esta es muy común, y con medidas de tendencia es muy común. De pronto posición y dispersión no son tan comunes y eso ya es una estadística como más avanzada. Bueno, es de aclarar también, ya que me acuerdo, que la estadística se divide en dos. Una estadística que se llama estadística descriptiva, ¿sí? Y la otra se llama una estadística inferencial. A veces las universidades le dicen estadística 1 y estadística 2, pero es estadística descriptiva y la otra inferencial. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, este es aquí como un repaso muy rápido. Vamos a ir a la plataforma, ojalá me acompañen, no me sigan acá. Vamos a mirar primero el material de apoyo. Vamos a mirar qué tiene esto de material de apoyo, a ver si de pronto me salté alguito de lo que he explicado. Y miramos, entonces estamos acá, entramos a la plataforma, entramos a contenido del curso, entramos a proyecto, entramos a la fase que estamos de análisis, entramos a las actividades del proyecto y entramos a material de formación. ¿Sí? Entramos aquí a material de formación y vamos a buscar el que dice matemática intermedio. Eso es estadístico. Mire, intermedio. Damos clic acá, matemática intermedio, y como ve, nos habla de lo que es la estadística descriptiva. O sea, es la estadística básica, muchachos. No es la estadística avanzada. Existe una estadística que se llama inferencial, pero eso ya es más avanzada, eso ya es a nivel universitario para sexto, séptimo semestre. ¿Qué es continuidad de esta? Bueno, entonces entramos ahí donde dice estadística descriptiva y acá pues viene nuevamente los conceptos que yo medio les expliqué. ¿Sí? Acá pues desde hace cuánto, digamos, el proceso histórico de la estadística, implicando que la estadística se divide en dos, mire, descriptiva e inferencial. La que vamos a trabajar o la que trabaja este ejercicio se llama descriptiva. La otra pues es otra estadística más avanzada. Y acá les muestra qué son las tablas de frecuencia, que es más o menos lo que yo les contaba acá de estos ejercicios, ¿sí? De cómo construir frecuencia relativa, porcentajes. Bueno, eso es cómo se realizan ese tipo de ejercicios. Pues ahí está frecuencia absoluta, frecuencia relativa, Acá dejaron un ejemplo del profe Alex, tiene muy buen material. Aquí dejamos un ejemplo de cómo se construye una tabla a partir de una serie de datos. O sea, siempre la tabla de datos es fundamental y a partir de esa serie de datos pues se construye una tabla de frecuencias. Y esa tabla de frecuencias también tiene unas representaciones gráficas. Por ejemplo, el histograma es muy conocido. La tabla circular o de porcentajes muy conocida, son como las más conocidas realmente. Bueno, entonces acá está, mírela precisamente, aquí está el gráfico de barras, ¿sí? Que se utiliza bastante para representar la frecuencia. Entiéndase frecuencia como la cantidad de veces que se da cada dato o un número de datos, y se representa pues por columnas separaditas. Eso es un histograma o un gráfico de barras. Realmente lo conocen más como histograma. Aquí lo nombran gráfico de barras, pero se conoce más como histograma. El circular, que es muy conocido, utilizado sobre todo para los porcentajes, es muy conocido porque si usted ve cuando hacen encuestas, por ejemplo, los candidatos políticos, entonces van mostrando el porcentaje, cómo va cada uno, etcétera, etcétera, entendiendo que eso es como una gráfica que también le dicen torta. Dicen una tortica porque usted coge el 100% y lo divide como en pedacitos, digámoslo así. Aquí les muestra los histogramas, lo que les mostraba. Bueno, existen varias maneras de representar eso. Y acá existen las medidas de tendencia central, que es lo que yo les decía acá,
en mi cuadrito, medidas de tendencia central, que son la media, ¿sí? Que es como media o promedio, es lo mismo, la mediana y la moda, ¿sí? Hay que ver eso un poquito. Y aquí pues hay algunos ejercicios prácticos de cómo se saca la media, la mediana y la moda. Y bueno, esto ya es más de qué es población, qué es muestra, eso ya lo expliqué, aquí hay ejemplos y ya. ¿Qué son las variables cuantitativas? Ya lo expliqué. ¿Qué son las variables cualitativas? Ya lo expliqué. Sí, por ejemplo, una variable cualitativa, si les pregunto el estado civil, se me va a decir soltero, casado, viudo, bueno, no, sí, no me va a decir 3, 4, 5, no, porque estoy preguntando por un estado. Tipo de sangre, me va a decir o negativo o positivo, sí, no me va a decir un número, sino me va a decir es el tipo. La nacionalidad también, bueno, etc. Bueno, aquí entonces hay que mirar ese material, hay que mirar el material, no es tan amplio, miren que no es tan grandote el material. Existen varios educatubers que tienen material de estadística. Yo recomiendo un libro, si lo quieren tomar. Bueno, este resumen, si alguien me lo pide al correo, yo se lo comparto también. Es un resumen que yo hice de estadística. Aquí hay ejemplos que yo tengo. Lo único que sí les digo es que tiene por ahí en algún lado los nombres de la universidad, entonces me perdonarían si lo llevan. Bueno, este es un libro que si lo encuentran en la biblioteca del SENA, yo lo encontré precisamente, también se los puedo compartir si me dicen, profe, con mucho gusto. Es un libro de estadística, me parece muy bueno, de los textos de estadística, este libro me parece muy chévere, y es un libro de un matemático, bueno, hizo una adaptación un matemático colombiano, que es estadística de Ciro Martínez, él es colombiano, es del Santander, él hizo una adaptación estadística bastante interesante, se llama Estadística y Muestreo, yo lo tengo en PDF, si lo quieren con mucho gusto se lo comparto, donde hay bastante material, creo que en la biblioteca también del SENA lo encuentran, y en el capítulo 2 habla de qué son las tablas de frecuencias y cómo se construye, ahí lo muestra incluso hasta con ejercicios en Excel, es muy chévere. Bueno, esto tiene bastante aplicación, sobre todo cuando yo utilizo herramientas como Excel. Hay un programa que se llama R, eso ya es a nivel profesional, hay muchas empresas que trabajan con ese software R, porque es el software más común en estadística, pero Excel es también bueno. Y bueno, aquí hay pues que es media, que es mediana, que es moda. ¿Sí? Es muy bueno este libro, muy bueno, y aquí hay otros conceptos. Bueno, esa es la temática. Material de apoyo existe mucho y en estadística demasiado, pero la que vamos a ver es la de estadística básica. Confío en que algunos hayan visto estadística. Ojalá y en el colegio donde ustedes hayan estado hayan visto estadística. Bueno, ahora sí viene el trabajo. Hablemos del trabajo que hay que hacer. Pero para esta actividad hay que mirar el material de apoyo. Ya lo vimos, ¿cierto? O sea, ya usted va y lo mira, lo que ya miro allá. Si quiere le comparto el material, me escriben y yo con mucho gusto le comparto. Si quiere el libro, si quiere el otro resumen, con mucho gusto se lo comparto. O vean videos, el de profe Alex, el de profe Willy. O sea, yo también tengo material de estadística en mi canal, por si de pronto alguien lo quiere ver. Bueno, ahora, piensen que lo que tienen que hacer es un video. No se les olvide esa palabra. Video. Pero ¿de qué es el video? Entonces va a pensar el caso, o sea, la situación, problema. Ya no es la casita de chocolate, sino es otra situación. Esta situación, problema es del censo. Censo, ¿saben qué es un censo, no? Censo de la población y vivienda en Colombia. Entonces o sea, lo que se trata es de un caso de censo de la población y vivienda en Colombia. Entonces dice, busca información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia. Yo la verdad no me acuerdo cuándo fue el último censo, bueno, no recuerdo. El cual da cuenta de las poblaciones y la vivienda a partir de un conteo. O sea, debe haber información numérica o de conteo de ese tipo de datos. Y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares. O sea, hay que consultar. La información se presenta distribuida en 3 categorías. Aquí le dan el link. Ahí estamos. ¿Listo? Cuando ya ha mirado eso, usted va a contestar o va a dar respuesta. ¿Sí? Primero va a pensar y va como a tomar respuesta a estas preguntas. ¿Cuántos somos? Y aquí le presenta qué tiene que tener en cuenta para saber cuántos somos. ¿Dónde estamos? Y cómo vivimos. O sea, básicamente son 3 temáticas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos?
y cómo vivimos. Pero para cada temática pues hay que presentar o hacer cierta tareita, digámoslo, su tareita. Ahora, cuando ya he hecho ese análisis detallado de la información, revise si existen gráficos que soporten dicha información, elaborados por histogramas, diagramas y demás. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo. Bueno, con base en todos estos resultados obtenidos, debe crear un video promocional exponiendo las conclusiones extraídas de la consulta del caso. O sea, cuando usted ya ha hecho toda esta consulta y ha dado respuesta a estos 3 ítems con lo que le pide cada uno, entonces usted va a hacer un video donde expone las conclusiones de lo que analizó, de lo que vio, pues utilizando todas las herramientas que pueda, informáticas, ofimáticas, lo que pueda tener. Bueno, en el video, ¿qué tiene que tener? Entonces vamos a mirar. Del video debe incluir presentación inicial. Mi nombre es William Fernando Vargas, voy a hacer una presentación sobre explicación del instrumento utilizado. ¿Sí? Usted dice cómo utilizó, qué utilizó, cómo lo va a trabajar. Si tiene gráficas o tablas, pues los muestra. Análisis de la información, como lo tabuló o la graficó. Conclusiones sobre el análisis de la información. Bueno, procure utilizar colores adecuados para la presentación. Si va a utilizar imágenes, deben ser acordes al tema tratado y al público que va a exponer. Puede ayudarse con el siguiente texto. Pues aquí hay un documento que también le sirve como un documento de apoyo. Tener en cuenta los siguientes términos de referencia de lo que va a entregar. Debe grabar un video, ¿sí?, de presentación de la propuesta y debe tener una duración de máximo 5 minutos. O sea, no es un video de una novela completa, no. 5 minutos debe tener el video máximo. Máximo. ¿Sí, claro? El video debe estar editado y poseer buena calidad de audio, ¿no? Entonces, existen muchos software para editar. Muchos software. Hoy en día ustedes manejarán bastante programas en ediciones de audio. Yo utilizaba Camtasia, pero ese Camtasia me comía mucha memoria en mi maquinita y como se han dado cuenta, mi maquinita ya está muy floja. Ahora mi hija me enseñó que existe CapCut y yo ahí edito mis videitos y me funciona. A veces los hago hasta el mismo celular. Se debe expresar el proceso y la solución a esa idea. El aprendiz debe ser el presentador del video. Se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender más la propuesta. No hay límite para la creatividad, o sea, utilicen las herramientas que puedan, los recursos que puedan, Y al finalizar del video deben aparecer los créditos con los datos del aprendiz. ¿Se acuerdan que al final de una novela, de una serie, siempre pasan los créditos, fecha, elaboración, nombre, ficha, todo ese cuento como los créditos? ¿Qué me van a enviar? Pues me envían el video. Ahora, si el video es muy pesado, ¿cierto? Si el video es muy pesado, bueno, ya si lo ven como muy complejo, pues sería que lo subieran a un canal, ¿sí?, y me compartieran el link para yo poder ver el video. Pero en lo posible traten de enviármelo. El formato de un video es MP4, ¿cierto? Es un video normal. Aquí habla de una resolución que sea por lo menos de 720p, ¿cierto? Píxeles. Y existen programas para hacer las grabaciones desde el celular o cámaras digitales o cámaras de computador, cámaras de acción, entre otras. Y existen programas para edición de video como Movie Maker. Yo lo utilizaba antes de tener Windows 10, venía con los Windows 7, por ejemplo, me parece que venía. Todavía se puede instalar, creo que el Movie Maker, el Premium, Adobe Premium. Existe el iMovie, el Spark, bueno, estos sí no los conozco. Conozco Camtasia y conozco el de CapCut que les decía. ¿Qué me debe entregar? Pues el video. ¿En qué formato? MP4. Ya dijimos la configuración y debe enviarlo en el espacio que dice AA3. AA3. Ahora, fecha de entrega. Como en lo posible debe ser para el 11, porque según el cronograma es para el 11, pues yo digo que no nos compliquemos tanto la vida y aquí entrenos calladitos, ¿cierto? Porque como tienen pendiente todavía corregir lo de la ecuación,
Entonces, ¿dónde está mi calendario? Junio. Junio 11 es este domingo. No sé si de pronto para ir para el 14, como para el 15, sí, como una fecha un poquito más, mejor dicho, antes del siguiente encuentro de nuestra clase. ¿Les parece bien? O sea que para el encuentro que tenemos, pero es que el encuentro lo vamos a hacer el martes. No. Entonces, digamos que antes del día miércoles por allá, ya el video está en plataforma. O sea, son unos días más por si de pronto necesitan, hoy es jueves, que tengan más o menos unos 8 días para que trabajen al video, hagan un buen ejercicio de ese video. O sea, no necesariamente, y lo digo aquí calladito nuevamente, no necesariamente tienen que ser para el 11, sino dejémosle unos días más para que organicen, miren material, editen video, hagan las cosas de esta evidencia y listo. Hay que sacar también tiempo para después ir mirando lo que es este otro tema, pero este tema lo vamos a ver es el martes. Acuérdense que la otra semana nos encontramos es el martes. Y también voy a sacar, recuerden que voy a sacar espacio, voy a mirar cómo está mi cronograma para a ver si buscamos un espacio de refuerzos. ¿Sí? De pronto alguien, profe, es que no tengo ni idea de cómo se hace eso de estadística. Venga, ¿cómo es histograma? ¿Qué es eso de histograma? ¿Cómo es eso de las representaciones gráficas? Bueno, de pronto buscamos un espacio para hacer algún tipo de refuerzo por si alguien no ha trabajado. Pero si no, eso sí ya es voluntario. Bueno, Dios mío, se me fue hoy el espacio. Listo. Tiempo para preguntas. Señor. Sí, para que nosotros podemos decorar la reunión una vez, hay muchas personas que están perdidas, entonces podemos decorar la reunión. ¿Cuál reunión? Para el profe, hicimos la clase de refuerzo. Para hacer el examen, sobre todo para este tema. Bueno. Déjenme yo es que como les digo tengo que hacer un ajedrez completo. Entonces mira, déjenme yo mañana me comprometo de mirar mi horario pues full, que yo tengo un horario todo, mejor dicho, no les muestro por acá está, mire, este es mi horario. Aquí tengo todas las fichas en las cuales yo ingreso y cada ficha, mire, eso va como en cierta fase. Entonces yo tengo que, si no me organizo así, me pierdo, la verdad. Entonces déjenme, yo le hago un análisis a ver cuándo nos podemos hacer un refuerzo a los que quieran, ¿no? Y hacemos un trabajo de pronto ya más enfocado a lo que dice la evidencia. ¿Vale? Y me comunico con la instructora Sara, con la profe Sara, para que pues ella me indique que de tal forma que a ustedes no se les va a cruzar. Para este martes hicimos un ajuste. Ya está cuadrado los horarios. O sea, este martes ya están los anuncios listos para subir, porque ustedes tienen comunicación, ¿no? Bueno, sí, también. Sí, eso. Entonces me dijo la profe incluso que ya estaba en el grupo de WhatsApp. Entonces estén pendientes los anuncios y yo organizo mi horario mañana y les dejaría el anuncio el sábado de cuando nos encontramos. O sea, el sábado fijo, entre el sábado y el domingo de la mañana tienen su anuncio de cuándo nos encontramos para la clase y cuándo nos encontramos para el refuerzo. ¿Vale? Déjenme ahí, yo organizo mis tiempos porque no les puedo decir en este momento que tendría que mirarlo con lupa. No quiero cometer por algún error. Pero yo me estoy comunicando con la profe Sara, que ella es como muy formal, ¿no? Muy atenta al grupo. Pero váyanlo haciendo, váyanlo mirando, vayan adelantando, vayan mirando el material, vayan consultando, vayan pensando cómo lo harían, etcétera. ¿Listo? Y ya me encargo yo de buscar los espacios. Pero fijo nos vemos el martes. Eso sí, el martes nos vamos a ver para que tengan más tiempo a la siguiente actividad y si, bueno, no se nos vaya corriendo tanto el cronograma. Y yo creería que nos vamos a ir todos los martes. Si es necesario, hacemos una reunión. O sea, no nos vamos a fijar tanto en este cronograma, sino vamos a tener en cuenta como los martes como reunión. ¿Vale?
Vale, profe. Denme un segundo, por favor, que me están timbrando acá, no sé quién será. ¿Sí? Bueno, no supe. Bueno, entonces, queridos aprendices, no sé si hay más preguntas. Los invito a que vayan mirando material de apoyo, material de la formación. Vayan mirando la guía y pues ir mirando esa información que hay que consultar, mirar, leer. Vayan mirando los videos que aparecen allá en material. Sí, ahí lo que dice, hacer equipos para que se apoyen. Y el martes, fijo, nos vamos a ver. Y ya, pues sigamos trabajando. Ánimo, no se me desanimen. Yo sé que esto es muy complejo, pero yo sé que también vamos a salir adelante con esas actividades. Porque es que nos viene la matemática avanzada. Sí, claro, escríbanme a mi correo. Y yo con mucho gusto, con mucho gusto les comparto el material, si les parece. Pues que dice máximo, ¿no? La guía dice, mira, máximo 5, ¿no? Pero pues tampoco va a ser un video de 20 segundos y buenos días y chao, ¿no? Pues piense que yo pensaría que entre 3 y 5. Sí, 3 ya está más cómodo. Sí, lo que pasa es que, mire, cuando yo comencé a hacer videos en el canal, yo aprendí que si uno hace videos muy largos, la gente no los ve. Entonces se cansa, se aburre y se sale. Eso sí lo aprendí. Entonces uno debe ser muy concreto y 5 minutos es tiempo más que suficiente. Incluso está un poquito larguito. Lo óptimo son entre 3, 4 minutos más o menos. Pero máximo dice 5. Así lo dice la guía. Sí, te escucho. Sí, claro que sí. Entonces mira, cuando tú has consultado la información, ¿cierto? Cuando tú has consultado sobre que es el censo de la población y vivienda en Colombia, has entrado a estos links. Esto se toma como el DANE, precisamente, ¿no? Que es la entidad que se encarga de hacer todo lo que es la parte de recopilación de datos a nivel Colombia, ¿no? Pues cuando tú tengas toda esa información, debes recopilar o dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Esos son los ítems principales, digamos, son los temas centrales de tu trabajo. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Señor. Bueno, una pregunta. Somos 48 millones de personas. Entonces, 51% son mujeres y 48% son hombres. Y hay otros rango entre edades y un porcentaje, ¿sí? Tal cual. Eso. Entonces, eso. O sea, con esa información que su merced ya más o menos tiene, obviamente pues hay que consultar lo que dice acá. ¿Cuántos somos? Entonces mire, presente la distribución de la población por sexo, su merced ya lo está diciendo, por grupos de edad, ¿cierto? Sí, por porcentaje de personas. O sea, usted ya comienza como bueno, tengo esta información, pero tengo toda una población, ahora cómo la clasifico en sexos, edades, población, O sea, hay que mirar qué le pide para cada ítem. Y hay que ir trabajando, ¿vale? Cuando ya tiene toda esa recopilación, entonces por acá dice, con base en los resultados obtenidos por medio de un video promocional. Entonces, ¿qué es un video promocional? Es donde su merced nos va a contar, bueno, el aprendiz nos cuenta precisamente ese análisis que hizo, ¿sí? Promociona o hace como un informe estadístico, haga de cuenta que es como una reportera y dice, bueno,
basado en información del DANE, a partir de de información, encontramos que hoy en día en Colombia somos tantos clasificados así, estamos en donde estamos, en tal situación, y cómo vivimos, Haga de cuenta que es como una reportera y nos presenta todo ese informe y utiliza todos los recursos que se pueden utilizar en la estadística. Gráficos, histogramas o representaciones de tablas o tablas de frecuencia, de tal forma que la gente pues, o sea, usted promociona y nosotros lo tenemos que entender. De lo que con su presentación, los demás tenemos que entender qué es lo que nos muestra del informe. Profe, Señor. pues que ya básicamente va a ir donde yo voy a sustentar. Voy a decir, bueno, en mi caso tal, yo hice para la representación de efectos esta tabla gráfica, ¿sí? Sí, por eso que tienen que, esos son los temas centrales. Fíjense que son 3 temas, o sea, después de consultar información, céntrense en que hay 3 preguntas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vimos? Pero para cada pregunta, pues mire qué es lo que le toca o cómo, qué tiene que representar o qué tiene que hacer. Porque para cada pregunta es como realizar ciertas cosas con ciertos ítems, digámoslo así. Por ejemplo, aquí, ¿cómo vivimos? Entonces, bueno, le está preguntando, bueno, y de toda esa gente, ¿cuánta gente vive en casas o cuánta gente vive en apartamentos o cuartos? Sí, o sea, ya es más específico de cómo vivimos. Bueno, cómo se preparan los alimentos, ¿cierto? Porque pues todo eso lo analiza el DANE. Todo eso lo hace como los análisis del DANE. Y usted lo va a presentar, o sea, esa información usted me la va a presentar o la va a presentar, digámosle, a un grupo de personas, en este caso es el docente, donde cuando yo vea su video me quede claro esas 3 respuestas a las 3 preguntas que está haciendo la guía, valga la redundancia. Profe, una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Bien, sí, señorita. Digamos que se le debe hacer un trabajo escrito, pues manual. No, mira que acá los lineamientos de entrega no pide trabajo escrito, pide su video. Pero entonces para representar las tablas y todo, entonces ya. Sí, ya su merced, bueno, pues lo puede presentar como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, en este momento, ¿sí es? Entonces yo digo, pongo la camarita, lo hago en el computador, yo lo haría así. Yo pongo mi camarita, me presento y comienzo a hacer de pronto en Excel, ¿no? Mire, voy a presentar tal, de acuerdo a esta información, o lo llevo a un PowerPoint y lo muestro como una presentación, ¿sí? O lo hago en un documento plan, ¿sí? Pero lo muestro, pero que sea entregable, o sea, lo que me van a mostrar a mí, y no me van a mostrar el Word, ni el PowerPoint, ni nada de eso, me van a mostrar el video. Y los otros recursos son herramientas que usted utiliza para que maneje esa información. Pero a mí no me envían ni Word, ni PDF, ni nada, me envían es un video. Dentro del video puedes utilizar las herramientas que quieras. Ahí no, por eso hice juego con la creatividad y todas las herramientas ofimáticas que usted de pronto puede utilizar. Listo, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Bueno, no sé si hay más preguntas. Y si no, dime, Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, gracias a usted. Bien. Después de que uno responde las 3 preguntas, Sí. ¿dónde vivimos? Bueno, las últimas 2 partes no las entiendo como muy bien, porque dice que a partir del análisis. O sea, de toda esa información que ha consultado. El análisis es revisar toda la información que nos pregunta en cada una de la guía, ¿no? Lo que dice ahí, lo que hay que responder. Y con eso hace un análisis. O sea, hay que consultar, hay que leer. Y de esa información, pues se presenta un análisis. Y con ese análisis es que va a utilizar de hacer el video. ¿Sí soy claro? El video va centrado en las 3 preguntas. Tal cual. Y cada pregunta hay que darle respuesta a lo que está dentro de la pregunta. Es decir, mira que cada pregunta, vuelvo acá a las preguntas, dentro de la pregunta hay que hacer algo. Ese algo es lo que me va a mostrar
de alguna manera. Me lo va a mostrar. Utilizando herramientas, utilizando Excel, utilizando Power, hasta puede ser hasta una cartelera, puede ser una cartelera y alguien que la grabe y me lo muestra, digamos así, haga de cuenta que va a ser una sustentación de un tema. En este caso es un tema del censo, el último censo en Colombia. Dando estas 3 respuestas con lo que pide acá. No, que yo no tiene nada que ver lo que dice abajo, que el tamaño de los hogares, que el índice de envejecimiento. Claro, acá no. Esto lo que está acá dentro de esta sección es lo que debe tener para responder esta pregunta. No, ok. Bueno, les compartí en el chat el link de asistencia del encuentro del día de hoy para que por favor lo diligencien en el chat de esta reunión, ¿no? Una pregunta. Dímelo. ¿Tiene que ser necesariamente la información de Colombia o también puede ser de la ciudad en la que vive, como para que no sea como que tan Mira que dice información de Colombia. Censo de población y vivienda en Colombia. Yo sé que la población de Colombia es muy amplia, o sea, es una población grande. Sí, pero la guía está establecida por población Colombia. Sí, claro. Si yo lo saco a la ciudad de donde estén cada uno, ya sería una muestra, ¿cierto? Entendiendo el concepto de población muestra. Pero la guía dice Colombia. La guía dice Colombia. Bueno, entendido. Bueno, listo. Respetados aprendices, entonces siendo ya las 9:40, me pasé un poquitico del tiempo que tenía proyectado. Seguimos en proceso. Los animo a que no desfallezcan, que no, como no, esto está muy difícil y se retira. No. Ánimo, por favor, y vamos a salir adelante. Profe, ¿no puede editar la ficha para llenar aquí la asistencia? ¿No se sabe la ficha? No me la sé, profe. 27, 58, 128. Hay unos de la 1.28 y otros de la 1.29. Son las dos fichas que tienen 27, ustedes. 58, 27, 58, 129 y 128. Sí, señor. Esas son. Doctor, muchas gracias por su orientación. Dios los bendiga. Tengan una buena noche para todos. Igualmente, Dios los bendiga, que tengan una feliz semana y estamos en contacto. Prestos a los anuncios. Quiero ver, no se confundan como la otra señorita y vayan a ingresar por aquí a otro lado. Prestos con los anuncios. Igual, cuídense mucho. Gracias. Feliz noche. A ustedes, feliz noche. Chao. Con mucho gusto. Feliz noche. Doctor, muchísimas gracias. Feliz noche, cuídense. Gracias, que descansen. Igual todos. Gracias, profe. Feliz noche. Con mucho gusto, igualmente.